ser una precandidata, Guillermo. Tal cual, Sonia, está con nosotros María Eugenia Bielsa, arquitecta, ex vicegobernadora de Santa Fe, precandidata a gobernadora de Encuentro por Santa Fe dentro del PJ, compitiendo cara a cara con Omar Perotti. Arquitecta, gracias por venir. Buen gracias. Día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. No, por favor, bueno, arranco preguntándole por los últimos acontecimientos de la ciudad. Una ciudad que está padeciendo una ola de inseguridad muy fuerte, con balaceras, con acusaciones, el gobernador que dijo que hay un clima político enrarecido y hasta un intento de desestabilización. ¿Cómo lo ve? Mire, la verdad que si el gobernador tiene ese dato, sería muy bueno que lo hiciera público y que dijera quiénes están intentando desestabilizar. A mí me parece que hay que ser muy cuidadoso con que esto no suceda. Ahora, que el clima de inseguridad es un clima creciente, que nosotros venimos hablando de la inseguridad y de cómo va creciendo la penetración del narcotráfico en la ciudad de Rosario desde el año 2011, y hubo siempre una negativa a aceptar que este era un proceso que se estaba dando, que nosotros no hubiéramos querido que se diera de ninguna manera, pero que se estaba dando, y ahora decir que esto es una oportunidad política me parece que es como no invisibilizar un hecho que todos conocemos. Lo que me parece que claramente tenemos que oponernos es a dos cuestiones, a que esto sea un oportunismo que tenga que ver con la campaña, y que si el gobernador tiene algo para demostrar, que lo demuestre, y que lo vamos a acompañar en que esto no sea utilizado de esta manera. Y por el otro lado, a la declaración de la diputada Carrió, que nos pareció totalmente, por lo menos desde mi punto de vista, totalmente poco oportuna para una situación como la nuestra, en donde estamos atravesando no por el proceso electoral, por lo que estamos sufriendo los rosarinos. Ahora, arquitecta, cuando uno habla de estos temas con la provincia, siempre se alude al tema de la competencia jurisdiccional, que Santa Fe no tiene competencia con el tema narcotráfico. Usted en la campaña permanentemente aludió al tema del narcotráfico, la inseguridad. ¿Puede la provincia hacer algo aún cuando es competencia de la justicia federal? Absolutamente, porque mire, nosotros siempre damos un ejemplo que tiene que ver con cómo la provincia abordó el tema de la penetración del narcotráfico. Primero, creo que siempre que hay que tener un acuerdo explícito con el nivel federal, eso sin ninguna duda, y que además tiene que ser permanente. Pero mire, cuando nosotros estábamos en la legislatura, el actual candidato, que entonces era gobernador, mandó una ley se votó una ley para la emergencia en seguridad. Esto hace 11 años, quiere decir, perdón, 2011. Esto hace 9 años. Podríamos haber tenido una ley que le diera potestad para encarar el tema. En el artículo 2 la ley decía: no se podrá nombrar en un cargo de jerarquía policial a algún agente policial que estuviera sospechado o que estuviera de alguna manera acusado de enriquecimiento ilícito. Bueno, parecía una obviedad, la verdad que parecía una obviedad, porque nadie va a elegir para que lo represente a alguien que esté sospechado por haberse enriquecido ilícitamente con el delito. El gobernador creó un neologismo que fue el veto propositivo, es decir, la legislatura legisla, pero el Ejecutivo redacta y lo manda de nuevo a la legislatura para que la legislatura lo vote. Y dijo que sí podría ser nombrado alguien que estuviera investigado por enriquecimiento ilícito. Eso es toda una expresión. Después tuvimos el caso de Toñoli, tuvimos el caso de Sola y tantos otros. Digo, la realidad es que a mí me parece que en este tema, por acción o por omisión, pero me parece que más por acción, el socialismo no se ha desentendido o no ha querido aceptar que ahí hay un problema y que ese problema podría haber sido abordado hace más de 9 años. Le replico con lo que uno escucha del oficialismo de turno. Dicen permanentemente que cada vez que hubo algún encarcelamiento de miembros de esas bandas narcocriminales, fueron con investigaciones provinciales. ¿Es así? Algunas sí, otras no, y además la verdad que todo se pone en la investigación de los monos, y en realidad la investigación de los monos, en cuanto fueron presos los monos, empezaron a aparecer otras bandas que son tan peligrosas y tan importantes como la de los monos. Y yo quisiera recordar, porque de eso no se habla, la intromisión que tuvo el Poder Ejecutivo cuando el asesinato de Medina y su pareja, ¿no? Digo, nadie nos explicó eso. Fíjense, la misma persona que abrió la computadora de Medina sin tener autorización de la justicia es la persona que luego
fue tildada de inútil por el actual gobernador Javier Echaniz, cuando hubo ese apagón informático en las elecciones del 2015. Y luego que él renunció y se fue del gobierno, hoy es el secretario administrativo de la Cámara que conduce Antonio Bofatti. Digo, la verdad que si usted une todos esos episodios, algo tiene para explicarse, ¿no? Arquitecta, usted compite en la primaria con Omar Perotti dentro del Partido Justicialista. La gente que la está mirando y que tiene preferencia por ese espacio, ¿por qué debiera votar por usted y no por Perotti, que logró un acuerdo con sectores del kirchnerismo? Bueno, porque nosotros pensamos que hay dos maneras de concebir la política. Hay una manera que tiene que ver con las estructuras, los aparatos, los acuerdos de dirigentes, los acuerdos de cúpula, que no la juzgo ni bien ni mal, es una forma. Y mucho más alejado de la ciudadanía o de lo que la ciudadanía quiere explicar, quiere decirnos o espera de la política. Nosotros tomamos otro camino, que es un camino mucho más vinculado a los santafesinos, muy vinculado a la coherencia ideológica. Parece que la ideología hoy no está en discusión. Puede alguien que pudo apoyar desde la legislatura nacional, es decir, del Senado Nacional, las leyes que mandó Mauricio Macri, que hoy tienen las consecuencias que están teniendo sobre nuestra ciudad, sobre nuestra provincia y sobre nuestro país, puede acordar con quienes no las apoyaron. Y nosotros para eso decimos algo que me parece que es lo más expresivo. Tratamos de no hablar del rival eventual y hablamos de nuestro espacio. En nuestro espacio, la candidata, la cabeza de lista a diputados provinciales es la actual diputada nacional Silvina Frana, que me acompaña, que está acá con nosotros. Silvina Frana llegó a la legislatura nacional por el Frente para la Victoria PJ y nunca acompañó una ley que haya dañado a los argentinos, al pueblo argentino o a los santafesinos. Es decir, no votó los acuerdos, el acuerdo de alguna manera apresurado o irresponsable con los fondos buitres, no votó el consenso fiscal, no acompañó presupuestos que de alguna manera no respondían a los recursos que le tocaban a la provincia de Santa Fe ni a las obras que le tocaban a la provincia de Santa Fe. Sí, entiendo esto que usted dice, la diputada Frana. ¿Cómo ve el momento económico de la Argentina? ¿Cómo ve el gobierno de Macri? Se han anunciado un paquete de medidas. ¿Alcanza? ¿Van a enderezar el rumbo? ¿Cómo lo ve? Mire, yo quiero decir algo muy respetuoso. Si a algún santafesino o algún argentino le sirven las medidas, yo respeto eso. A mí me parece que las medidas son realmente inconsistentes, sobre todo porque si el gobierno no pudo llevar adelante las medidas en que creía, o sea, no pudo ser eficiente, no pudo llevar adelante aquellas políticas que de alguna manera están en su matriz, ¿cómo va a llevar adelante políticas de las que renegó y que además claramente cuestionó? Me parece que no va a ser una solución, que es una especie de toque, de retocar algunas cosas para, además, dicho de esta manera, para llegar a las elecciones. El primer pacto que tiene que tener un representante con sus votantes es decir la verdad, es que su palabra sea creíble. Lo único que yo le reconozco a Macri, que dice la verdad, dice vamos a llegar hasta octubre. Ahora esa verdad para mí claramente lo inhabilita para entusiasmar a cualquier votante respecto de la credibilidad de lo que va a hacer. Me parece que las medidas son insuficientes, son medidas en las que no creen, son medidas que además todos lo vemos, se han aumentado muchos alimentos y luego se mantiene el precio por 6 meses. La verdad que eso es un engaño. O sea, que a usted le preocupa, digamos, de llegar a la gobernación, le preocupa el momento económico, cree que va a ser complejo también coexistir con este panorama. No cabe duda que la macroeconomía tiene un impacto sobre la provincia de Santa Fe. Ahora también me gustaría decir, porque me parece que es importante y que es un mensaje que nosotros queremos dejarle a los santafesinos, es que el partido de gobierno, es decir, el socialismo, nunca ha interpretado a la matriz productiva de la provincia de Santa Fe. Y que Santa Fe tiene posibilidades
muy claras, muy concretas, porque es la tercera economía nacional, porque explica un cuarto de las exportaciones nacionales, porque en algunos rubros como la cadena lechera, fíjese qué paradoja, la cadena lechera donde no tenemos leche, ¿no? Explica el 60%, porque tiene una cadena de valor absolutamente diversificada. Y además porque tiene un recurso humano, los empresarios santafesinos con los que nosotros hemos hablado, desde pymes, pequeñas, medianas y hasta empresarios grandes, quieren seguir apostando a la producción y al empleo, no quieren vender lo que tienen y ponerlo en la bicicleta financiera, que es lo que nos propone el gobierno nacional, es decir, poner el dinero y después venir a buscar los recursos a fin de año. Quieren seguir generando trabajo y sus trabajadores están comprometidos con eso. Hay que tener escucha para interpretar esto y Santa Fe lo podría hacer, tanto que lo podría hacer que entre el 2003 y el 2007, y yo no me adjudico ningún mérito en eso porque gobernaba Jorge Obey, simplemente lo acompañaba. Hubo en un momento también complejo donde había que, yo recuerdo esta frase que se decía mucho, había que salir a navegar a la vez que reparar el barco, se pudieron implementar medidas proactivas para la producción. Hablando de escuchar, se nos acaba el tiempo. Arquitecta, gracias por venir y como le decimos a todos los candidatos, suerte en la elección del domingo. Muchas gracias a ustedes. María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora del espacio del PJ dentro de Encuentro por Santa Fe. Seguimos. Así es, y trabajando en vivo desde otros puntos de la ciudad, nos vamos a ubicar ahora en la